de pensar en grande. Cuando usted se lo lea, usted se arrepiente de montones de cosas que usted ha hecho y toma decisiones en su vida, porque el capítulo 2 dice, para que se lo compre. Mire lo que dice el capítulo 2, vea. Este le va a encantar. Mire lo que dice el capítulo 2. Mire el capítulo 2 lo que dice. Capítulo 2. Cúrese a sí mismo de la excusitis, la enfermedad del fracaso. Yo me leí ese libro, me lo hubiera leído cuando tenía 10 años. Porque claro, ya llevaba como 30 poniéndome excusas. Cuando a mí me preguntaban que yo qué había hecho en la vida, yo decía, no, lo que pasa es que yo nací en el campo, mis padres, pues cuando yo estaba pequeñito me dejaron caer de la cama, poco más. Es que yo soy Virgo, el signo no me ayuda. Eso es lo que hace la gente fracasada. Aquí en el capítulo dice que eso es un pensamiento de un mediocre. Es un pensamiento de un mediocre. Entonces, a partir de ahí, empecé jamás a dar una excusa sobre por qué no había hecho algo. Y eso es espectacular, cómo cambia la vida. Eso se llama capítulo 2, cúrese a sí mismo de la excusitis, la enfermedad del fracaso. Entonces los hijos se leen estos libros y cuando ya hablan con el papá les da una explicación, le dice, no me pongas uy, eso se vuelve tóxico. Y si la mamá se lo lee y el papá no se lo lee, la mamá le dice, viejo, poniendo excusas, ¿sí me entienden? Y se vuelve tóxico. Pero una familia que lee se vuelve imparable. Un muchacho que lee se va de la casa. Un muchacho que lee deja de ser pobre. Es que es increíble, dice que muchachos a los 28 años todavía en la casa. Yo conozco amigos que tienen 29, 30 años y son profesionales de buenas universidades y todavía viven en la casa. Prepárense para que hasta los 40 años, papi, porque no han leído un libro, no creen en ellos mismos, no se han leído un libro. Una de las cosas que yo pude, digamos que yo pillé, claro, como yo trabajaba en una universidad, yo me di cuenta del daño que me había hecho a mí la educación tradicional. Habrá algunos que no, pero a mí yo sí de una vez me vi el daño que me había hecho. Entonces, cuando yo empecé a poner en práctica lo que leí después de 30 y pico de años, me di cuenta de algo, que lo que a uno le hace daño de la educación tradicional es que una de las cosas, son montones, pero una de las que más le hace daño a la gente es que meten al niño desde chiquito a ser un objeto pasivo. O sea, meten al niño a clases para que el título, entonces dice el papá, él ya pasó el pre-kinder, le dan un diplomita y después lo meten a la primaria. Entonces el niño va a la escuela como un objeto pasivo a sentarse ahí, a ver a la profesora y a copiar cosas. Entonces la profesora le enseña un pensum, el niño copia. Eso le está matando la capacidad empresarial al niño, eso le está matando la genialidad al niño, eso está durmiendo su capacidad de revelarse, eso le está metiendo un software mediocre al niño, porque el niño lo que necesita es descubrir el mundo por sí mismo. Él no necesita que se lo enseñen. El gran pecado que comete la educación con los niños es que nos muestra el mundo en un tablero. El niño lo puede ver de noche. O sea, lo que realmente forma al niño es que él vea para arriba y dice, ¿qué será todo eso que alumbra? Eso fue lo que hizo que Galileo se volviera científico. Galileo era un profesor de la Universidad de Pisa, de matemática. Y él se sentaba de noche y decía, claro, era lógico decir, esos son los luceros del cielo, son las luces del cielo que se ven. Entonces Galileo decía, no puede ser cierto. Y empezó a perfeccionar unas gafas que habían inventado en Holanda. Unas gafas, o sea, un vidrio. Era un lente para ver. Unas gafas que había perfeccionado un tipo que se llamaba Hans Lippershey.
y él encontró el artefacto y él lo vio y eso le acercaba la cara a él. Entonces dijo, uy, bebé, o sea, como cuando uno se pone, ¿han visto que cuando uno se pone gafas uno dice, yo me pongo gafas, yo tengo unas gafas que me adaptaron, no me las pongo porque la primera vez que me las puse aquí se burlaron. Dijeron, ay, se parece a Amparo Grisales, no sé qué, entonces yo nunca me volví a poner esas gafas. Y yo literalmente medio veo. No, mentira, yo veo. Pero cuando me las pongo, yo digo, uy, bebé. O sea, se ve impresionante. Galileo sintió eso cuando vio el vidrio y se dedicó durante más de 20 y pico de años a perfeccionarlo. Uno cree que eso fue en 2 meses. Duró más de 20 y pico de años perfeccionando el vidrio, poniéndole filtros, poniéndole otro. Y entre más lo perfeccionaba, más atraía las cosas. Y se hizo un telescopio así de grande. Y una noche se puso en el patio de su casa y vio para arriba. Y vio Júpiter. Y fue el primer hombre sobre la faz de la Tierra que vio las lunas de Júpiter. Y quedó atónito. Dijo, uy, Dios no está arriba. ¡Qué susto! Dicen que Galileo casi se vuelve loco, porque vio a Júpiter y vio las lunas de Júpiter. Por eso se llaman las lunas de Galileo. El primer nombre de las lunas se llaman las lunas de Galileo. Eso es un niño. Eso lo haría el niño si no va a la escuela. Eso es lo que haría el niño si no va a la escuela. Pero como lo llevamos a la escuela, entonces a él le enseñan dónde están los ríos. ¿Qué es una cordillera? ¿Quién fue Simón Bolívar? ¿Y qué hizo Hugo Chávez? Entonces, como le muestran el mundo así, a él la creatividad se le va a los tobillos. Entonces, él cuando crece, entonces ya él es un enanito que terminó la primaria. O sea, él está como así, ya después termina como así. Y después lo mandan al colegio. En el colegio le enseñan trigonometría, cálculo multivariado, le enseñan a sacarle la hipotenusa a una lonchera. Entonces, él termina ya como así. Y uno llega como así a la universidad. Cuando uno llega a la universidad, uno ya llega con retraso mental. Obvio. Uno cuando llega a la universidad, si a uno le dicen aplauda, uno hace así. Uno llega con cierto retraso mental. Entonces, cuando uno llega a la universidad, en la universidad le enseñan cosas que a uno no le interesan. Obvio, por eso uno odia a ese profesor. Uno dice, llegó el cucho. Uno dice, ¿a qué horas termina esta clase? Porque uno no quiere estudiar. Entonces, cuando uno termina, adivina uno para qué sirve. Para empleado o para vender en una empresa, para ser agente comercial de una cosa de esas, para vender carros. Uno sirve para vender seguros, uno sirve es como para trabajar en una constructora, uno sirve como para ser un vendedor de los laboratorios, que es lo que hacen los médicos. Por eso nosotros no tenemos científicos. Nosotros no tenemos médicos científicos. Ese es el daño que hace la educación. Por eso, cuando uno se despierta, ahora se tiene que rehabilitar. O sea, ¿qué fue lo que yo hice? Rehabilitarme. Entonces yo cogí. Claro. Entonces uno empieza ya a sacar. ¿Sí? O sea, uno empieza a rehabilitarse otra vez. Vuelve y sueña. Vuelve y aprende a entender la capacidad de soñar lo importante que es y la capacidad de no hacerle caso a los demás. Y la capacidad de entender que el mundo donde uno vive uno lo puede transformar.